Como ustedes ya me han escuchado, bueno, la mayoría de ustedes por ya algunos meses se dan cuenta que yo cada domingo me centro en el Evangelio, pero hoy quisiera cambiar y también se ha dado cuenta que a veces me voy a la primera lectura, a veces a la segunda. Hoy quiero basarme, quiero irme y centrarme en la primera lectura. Quizá si veo que hay tiempo y dependiendo de cómo sienta interiormente algo, pues me referiré muy poco al Evangelio, quizá, a lo mejor no, todavía no lo he decidido. Vamos a ver qué decido luego. Vamos entonces a la primera lectura. La lectura del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 55, ya al final del libro de Isaías, del profeta Isaías. Y voy a volver a leer la lectura porque en mi experiencia me doy cuenta que muchas veces se lee y muchos de ustedes no alcanzan a entenderla, a cogerla completamente, a agarrar esa lectura. Entonces voy a volver a leerla. Dice así el profeta Isaías: busquen al Señor mientras lo puedan encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Ese es el primer versículo de esta lectura, versículo 6 del capítulo 55. Los versículos son del 6 al 9, muy cortita. El verbo buscar en hebreo es facilito, se lo van a aprender, porque hasta es facilito. Darás o darás, yo no sé cómo lo pronunciarían en hebreo, perdón. Pues de dar, darás. Darás o darás, no sé cómo se pronuncia, pero ese es el verbo, buscar. En el Antiguo Testamento ese verbo está utilizado también en ocasiones, recuerde que es buscar, no dar, ¿no? Buscar. En algunas ocasiones para buscar algo del Señor, para buscar algo de Dios, para buscar una cierta información de Dios, un oráculo de Dios. En este contexto, más que buscar un oráculo, más que buscar una información, lo que el profeta quiere decir, lo que el profeta quiere invitar es a buscar la presencia del Señor, a buscar al Señor para que se haga presente en nuestra vida. Y ese verbo buscar debería de animar, me parece a mí, la vida del cristiano cada día, porque ¿quién no quiere estar en la presencia del Señor? Algunos salmos también hablan y piden, y sobre todo el salmista pide estar en la presencia del Señor. Es el mismo sentido el que tiene ese verbo en la primera lectura del día de hoy. Buscar al Señor para estar en su presencia. Tener fe en el Señor, tener fe en Dios, entonces, iluminado por ese significado del verbo buscar, más que tener información entonces del Señor, significa estar en la presencia del Señor. Tiene fe aquel que, más que tener conocimiento del Señor, está en la presencia del Señor. Luego la primera lectura seguirá, me parece a mí, desglosando, explicando lo que significa estar en la presencia del Señor. Pero me parece a mí que esa es la principal idea de la palabra de la primera lectura del día de hoy. Y entonces toda la vida espiritual, diría yo, se juega en la medida en que estemos o no estemos en la presencia del Señor. Luego sigue la lectura. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Permítame ver si ese es el versículo 7.
Mm, El malvado es una invitación entonces a que el malvado y el criminal, por tanto podríamos decir el pecador, abandone su camino y sus planes. Nosotros los seres humanos, todos nosotros, por efecto del pecado original, nuestros pensamientos, nuestros planes tiene que ver con pensamiento. Nosotros planeamos, pero para planear tenemos que pensar, ¿no? Vemos hacia el futuro. Entonces, nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestros caminos, tiene que ver también con el plan y el pensamiento, dependiendo de lo que uno planee. Por tanto, lo que uno piense termina emprendiendo cierto camino. Soy claro, ¿no? Me explico. Si no es que no he sido muy claro. Si yo quiero estudiar medicina, pues tengo que planear para estudiar medicina. Pero no puedo planear, o sea, pienso en medicina, planeo para estudiar medicina y al final no puedo estudiar derecho. Pues entonces dice, pues no, el plan no tiene que ver con el camino, ¿sí me hago entender? Normalmente si yo planeo una cosa tengo que ir por ahí. No puedo planear y irme por otro lado, entonces me salgo. Normalmente sucede así. Bueno, nuestros planes y nuestros pensamientos, porque existe en el ser humano, en el género humano, es decir, en ustedes y en mí, una cosa llamada pecado original, resultan ser planes, resultan ser pensamientos y por tanto caminos que se alejan del Señor. Es decir, muchas veces, y no quiero ser tan negativo, pero me atrevería a decir que casi siempre nuestros planes y nuestros pensamientos y por tanto nuestros caminos tienen como raíz nuestro propio ego y nuestro propio ser. Me explico. Yo pienso y planeo y por tanto camino basado en mi bienestar. Yo no he visto el primero que diga en el bienestar del vecino. En mi bienestar. Y no tiene nada de malo, no me malinterpreten. Lo que pasa es que luego el versículo siguiente, y tengo que hacer mención a ese de una vez, dice lo siguiente: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Ahí está Dios hablando. Es decir, Dios dice a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, mis pensamientos no son igual a tus pensamientos. Por tanto, mis caminos tampoco son igual o iguales a tus caminos. Yo, Dios, diría Dios, tengo un pensamiento muy distinto y por tanto camino muy distinto. Mis prioridades, diría Dios, son muy distintas a las prioridades del hombre. Y la clave entonces es, y me tengo que referir de nuevo al verbo buscar, si queremos permanecer en la presencia del Señor, la tarea cristiana y espiritual es hacer que mis planes, mis pensamientos y mis caminos, por tanto, sean los planes, pensamientos y caminos de Dios. Esa es la tarea del cristiano. Y recuerden, lo dije al principio, por el pecado original, por no decir siempre, digamos que muchas veces pensamos totalmente aparte de Dios y terminamos caminando totalmente aparte de Dios. Y Dios nos dice: quien cree en mí es quien vive bajo la presencia mía, y quien vive bajo mi presencia es quien camina y piensa de la manera que yo camino y pienso. Entonces, si quisiéramos sintetizar esta primera lectura, es una invitación entonces a caminar, a pensar o a intentar pensar, planear y caminar de la manera como piensa, planea y camina Dios. O por decirlo de otra manera, pensar y planear como Dios y caminar
por los caminos que Dios camina. ¿Y cuáles son esos caminos que Dios camina? La palabra lo dice, porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, a mis pensamientos a sus pensamientos. Y antes dijo esto, eso era lo que quería leer, no es, a nuestro Dios que es rico en perdón. Los caminos de Dios son los caminos y los pensamientos del perdón, del amor, de la misericordia. Y esos deberían de ser nuestros pensamientos y planes de perdón, de misericordia y de amor, para tener un camino o para caminar el camino del perdón y del amor. Hoy quisiera simplemente invitarlos a eso, sencillamente, a que le pidamos al Señor que nuestros pensamientos logren ser acordes a los pensamientos y planes de Dios, y por tanto que nuestros caminos sean también acordes a los caminos de Dios. Fácil es decirlo, fácil es pensarlo también, pero cuán difícil es hacerlo en la vida cotidiana, porque el pecado original que tenemos, el pecado original, esa inclinación al mal, hace muchas veces que nuestros pensamientos y planes estén totalmente alejados de los pensamientos y planes de Dios, y por tanto también que mi caminar, el camino que yo recorro diariamente, también esté totalmente alejado al camino que Dios recorre y que me pide que yo recorra diariamente. Entonces pidámosle al Señor eso tan sencillo, pero tan importante en nuestra vida espiritual. Que así sea.